Somos Bupec, crece con nosotros. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación por parte de Bupec Upgrade para poder compartirles algo de conocimientos y en conmemoración del Día Mundial del Ictus vamos a tocar el tema, vamos a revisar el tema de ictus hemorrágico. Ya habíamos hablado previamente del EBC, del manejo quirúrgico del EBC, también pueden ustedes consultarlo en la página de Bupec. Y el ictus es la otra forma de denominar a la enfermedad vascular cerebral, que como ustedes ya saben, se divide en un ictus isquémico u oclusivo y este que vamos a revisar, que es el ictus hemorrágico. ¿Y de qué estamos hablando? Pues en realidad estamos hablando de una situación que tiene esta característica, un dolor de cabeza devastador, súbito, y la intensidad que tiene, algunos sí toleran ese dolor tan fuerte que tienen y otros corren a un hospital. Generalmente ese dolor de cabeza llega a estar asociado a un síntoma neurológico que puede ser sensorial o motor, que afecta el equilibrio, la marcha, la movilidad de la mano, de la pierna, el lenguaje y la visión. Y en ocasiones, cierto grupo de pacientes termina en estado de coma. Es importante señalar que si bien estamos hablando de una situación en la que hay un déficit neurológico súbito y debemos recordar y tener siempre presente que todo déficit neurológico es un EBC hasta no demostrar lo contrario. Y esto debemos también de recalcar lo que toda persona que presente alguna focalización motora sensorial de alguna de los órganos de los sentidos, ¿sí?, es muy probable que esté desarrollando un ictus. Y esa es en realidad la propaganda que se hace en conmemoración del Día Mundial del Ictus. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un problema ya muy conocido, muy frecuente, la población en general todavía no está como que muy capacitada para poder identificar a alguien que tiene esta situación, sobre todo un familiar, alguien que esté por ahí observando a una persona que de súbito empieza a tener algún problema neurológico. Eso obliga a que se actúe y se actúe con la mayor rapidez posible, llamando a la ambulancia, convenciéndolos de que vayan al médico, etcétera, etcétera. En el caso del EBC isquémico, el pronóstico no es tan malo, pero cuando hablamos de un ictus hemorrágico, que afortunadamente es menos frecuente, pero es más destructivo. Y destructivo no en la cuestión solamente cerebral, destructivo en las secuelas y la devastación, obviamente, que va a producir en la función o en el pronóstico de la persona que llegue a tener este ictus hemorrágico. La sangre que se extravasa funciona como un cuchillo que corta mantequilla, un cuchillo caliente que va a cortar la mantequilla. Esa sangre, eso es lo que hace al cerebro. Lo guillotina, degüella axones, destruye el cerebro, ¿sí? Y obviamente mientras más sangre extravasada exista, entre más blanca sea la zona de sangrado en una tomografía, es más extenso el daño cerebral, es más extenso la posibilidad de lesiones permanentes para el paciente. En internet pueden ustedes encontrar mucha información acerca de esto. Hay información incluso que nos comparten algunas páginas dedicadas a la divulgación y prevención del ictus, ¿sí? Nuestra Asociación Mexicana Neurológica de Enfermedades Vasculares, AMEVASC, también a través de su página el día de hoy está promocionando
toda la información necesaria para entender cómo prevenir cualquier ictus. Y es importante lo mismo, la medicina preventiva es aquí la esencia de poder decir que estamos ayudando a la población en general. Hay que decirle al hipertenso que siempre esté tomando su medicación y siempre se esté checando la presión. Al diabético igual, que esté bien controlado de ese diabetes, que guarde su dieta. Aquellos que tienen problemas cardíacos es imperativo que vayan a su chequeo con el cardiólogo cada vez que esté programado. Lamentablemente por estas situaciones de la pandemia que aún vivimos y que pues yo sigo ciscado, esa es la razón por la que sigo utilizando la mascarilla, ¿sí? Pero en esta pandemia mucha gente dejó de recibir atención médica institucional, dejaron de ver a sus médicos especialistas. Hubo muchos pacientes que se descompensaron de sus enfermedades crónicas, ¿sí? Es obvio que aquel que tiene colesterol alto, que aquel que tiene apnea del sueño, que aquel que padezca obesidad o que fume mucho, que consuma alcohol, que no haga ejercicio, y pues se engloban en grupos de riesgo, ¿no? La cuestión del estrés, pues todo el mundo la tenemos. Sin embargo, ese estrés, pues hay manera incluso con medicamentos de mejorarlo si es que es ya demasiado severo. Pero cualquiera que sea de estas situaciones de riesgo son manipulables y esa manipulación médica es para prevenir, o mejor dicho, disminuir el riesgo de padecer un ictus. Ahora bien, en este contexto médico es importante para las personas y los colegas médicos entender esto. Si bien el cerebro es atacado, es afectado por el ictus hemorrágico, la pregunta aquí es competencia exclusiva de la especialidad de la neurocirugía, es decir, es el neurocirujano el que realmente debe de darle ese manejo completo e integral al paciente. Si se revisa cuáles son las principales causas de una hemorragia intracerebral, es decir, de un ictus hemorrágico, la primera y más importante es la hipertensión, ¿sí? Esa es la primera causa, una hemorragia primaria casi siempre asociada a hipertensión arterial sistémica no controlada. Y la hipertensión no es de la competencia de nuestra especialidad. Una angiopatía amiloide es una entidad médica completamente distinta a nuestra especialidad. Y las hemorragias secundarias a un trauma craneal sí es de nuestra especialidad. Una hemorragia producida por un aneurisma que se revienta, una malformación arteriovenosa, un angioma cavernoso, algunas neoplasias, algunos tumores cerebrales pueden manifestarse de manera aguda con un sangrado o incluso alguna metástasis de algún cáncer de alguna otra parte del cuerpo se llega a instalar en el cerebro y se manifiesta con una hemorragia. Otras condiciones son las trombosis de los senos venosos. Estas también pueden producir hemorragia, pero las situaciones de coagulopatía, vasculitis, las situaciones asociadas a medicamentos o incluso uso de drogas, obliga a que en este contexto deben de ustedes estar muy preparados. No es de competencia exclusiva para nosotros. Es más, si hablamos de una hemorragia postraumática con un paciente que tiene TCE severo, ocupa de los cuidados de la terapia intensiva, ocupa que un colega especialista en terapia intensiva le esté dando manejo. Y si esa hemorragia traumática es en el escenario de un politraumatizado que tiene lesiones en otros sistemas u órganos, obliga a que se dé manejo por parte de otras especialidades y es una entidad en realidad de manejo multidisciplinario. Aquí es importante señalar esta situación. Si bien la hipertensión arterial es la causa más frecuente de un ictus hemorrágico, vean el listado de esta tabla. Esta tabla es
de una guía de práctica clínica de España. Tenemos problemas hemorragíparos, con deficiencias ahí de factores de la coagulación, con síndromes, con coagulopatías, trombopenias, trombocitopenias, hasta el mieloma múltiple. ¿Sí? Y como parte también de los tratamientos para resolver problemas de EBC cerebral o incluso problemas ahí cardíacos, ¿sí? Cuando se tiene en la mano la terapia endovascular o el uso por cualquier situación, ¿sí? Alguna cirugía cardíaca en donde el paciente está anticoagulado y que de repente se sube la presión, de repente se cae, llegan a tener sangrados cerebrales. Entonces, este escenario es importante que se tome a consideración porque en ocasiones se acelera la toma de decisiones porque ven una imagen que muestra que hay una hemorragia cerebral y todo el mundo dice, no, pues hay que sacárselo, hay que operarlo, hay que quitarlo. Ojo, si está tomando anticoagulantes, hay que pedir apoyo al hematólogo, hay que pedir apoyo a gente que le sepa esto. ¿Por qué? Porque en lugar de resolverles el problema a su familiar, lo podemos complicar muchísimo más. Esta situación de conocer el ictus hemorrágico es importante que entiendan que se debe de prevenir, porque ya que está instalado, son boletitos que hay que estar buscando, cuántos boletos tiene el paciente y lo que se va a ganar. Y muchas veces lo que puede ganarse es secuelas que son incapacitantes de por vida. Es importante señalarle a la gente que está con anticoagulación que evite situaciones de riesgo, que evite estar, por ejemplo, pues, que quiere ir a hacer bicicleta, que quiere ir a pasearse por acá, o sea, se puede caer y se golpea la cabeza o alguna parte de su cuerpo, algo le va a pasar, ¿no? Sería el contexto. Y lo que sí con nosotros es que existen algunas situaciones que dentro de la competencia neurológica y neuroquirúrgica, pues somos capaces de considerar que es un problema puro cerebral y que obliga a que nosotros hagamos algo por ese paciente en el escenario de esta cuestión de ictus hemorrágico. Así que no todos los pacientes que tienen un déficit neurológico agudo con una tomografía que muestre una zona de hemorragia va a ser un ictus hemorrágico hipertensivo, no. Pueden ser estas otras situaciones. De ahí la necesidad que siempre el neurocirujano, el neurólogo participe para dar su opinión y poder establecer cuál va a ser el plan de manejo con este paciente o con el paciente en cuestión. Ahora bien, los ingresos a cargo de neurocirugía a nivel institucional, a nivel privado, siempre van a ser por cuestiones ahí hemorrágicas, casi siempre asociados a problemas traumáticos. ¿Sí? Y hay una pequeña tabla de publicaciones que existen, ¿sí? En donde ustedes pueden ver ahí hematomas, hemorragia subaracnoidea, cerebelosa, subdural, epidural. Todos esos diagnósticos deben de pasar, obviamente, con nosotros para manejarlos. Y también algunos otros tipos de hemorragia y toda la cosa. Pero si hablamos de alguien que tiene crisis hipertensiva, que incluso todavía no está controlado, ¿sí? Se nos solicita hacernos cargo del paciente, pero no le vamos a bajar nosotros la presión arterial. Si se utiliza medicación intravenosa para controlar esa presión arterial, ese paciente no puede estar en una cama de urgencias, en una cama de hospital, que sea de una sala general. El paciente tiene que pasar a la terapia intensiva si se quiere hacer la diferencia. Y esos pacientes con crisis hipertensivas, con una situación incluso de riesgo para poder operarlos en esas condiciones, no podemos hacerlos. Y a veces el familiar angustiado exige, solicita en una institución que ya le operen, que le quiten el coágulo de la cabeza, pero su condición puede no ser la adecuada. Y si se opera a ese paciente en esa situación, pues puede uno producir más complicaciones de las esperadas y más riesgos de fallecer el paciente que otra cosa. Entonces es muy importante hacer esta observación, ¿sí? Ictus hemorrágico hipertensivo, aguas. Es necesario
hacer el comentario, la presentación del caso con otras especialidades, en este caso incluso anestesiología, por si no se tiene a la mano, ahí a un médico internista, a un terapista, sobre todo para empezar a darle manejo de tratar de controlarlo. ¿Sí? Hay aquí muchas consideraciones, pero esto sí es importante, ¿no? El que nosotros sepamos más o menos, ¿sí?, qué podemos esperar en el escenario de querer hacer una cirugía. Y también en el escenario de hacer esa cirugía, ¿sí?, el tiempo que tenemos para actuar. Es decir, alguien tuvo una hemorragia y se nos manda información de la localización y todo, por ejemplo, una hemorragia supratentorial, una hemorragia que es puramente intracraneal, que respeta la fosa posterior. Esto es lo que podemos considerar, ¿sí? Como es un ictus hemorrágico, es una cefalea de inicio súbito. Seguramente si está la presión arterial alta, ¿sí?, está relacionado a que hubo una crisis hipertensiva y generó el ictus, ¿sí? Hay que evaluar cuál es la severidad del déficit neurológico que tiene el paciente y también advertir que puede eso empeorar, que en las siguientes horas ese cerebro puede inflamarse tanto que el paciente cae en coma. E incluso evitar que empiece a hacer esfuerzos. Ese paciente no puede levantarse, ese paciente, si tiene dolor, hay que quitar el dolor, ¿sí? La cefalea es la que seguramente lo mandó al hospital. Si se llega al hospital y están preocupados que dónde lo mandamos para hacerle la tomografía, si es que no hay tomógrafo ahí, o que le están esperando que les den un lugar en la logística o en el listado de pacientes que están haciendo los estudios, que también son de urgencia, etcétera, etcétera. El manejo médico es importante. El ABC de la TLS, aunque no sea trauma, tienen que aplicarlo. Estamos hablando de una situación neurológica, ¿sí? Esto es casi siempre la imagen típica de una hemorragia así tremenda, terrible, a nivel supratentorial. Estamos viendo los ventrículos, estamos hablando a nivel de los ganglios de la base, estamos hablando, ¿sí? Este es un caso que tuve en el hospital UPAEP, ¿sí? La hemorragia infratentorial. Esta hemorragia, sin importar que la veamos muy pequeña, sin importar que el paciente está hablando, mueve los brazos, mueve las piernas, está lúcido, ojo, estos pacientes pueden o no tener síndromes o síntomas cerebelosos que incluyen todo lo que está ahí, la sensación de mareo, de vértigo, de problemas de coordinación, equilibrio, pues estar vomitando por la cuestión del vértigo asociado, ¿sí? Y pueden o no tener, insisto, una focalización neurológica motora o sensorial. Pero ante una situación de hemorragia infratentorial de la fosa posterior, que es un área anatómica muy pequeña, y que vemos que esa hemorragia está accesible, que puede ya estar comprimiendo el cuarto ventrículo, va a generar hidrocefalia en las próximas horas y vamos a tener a un paciente que se va a deteriorar en esas pocas horas de manera rapidísima, que puede ser que ya no podamos ni siquiera hacer algo por él para el momento en que ya todo el mundo está corriendo para meterlo a quirófano. Entonces, este contexto es muy importante, por eso la diapositiva dice consideraciones. Por favor, algún colega, urgenciólogo, médico general, alguien que trabaje en un área de urgencias, un hospital público o privado, se reporta el estudio, ustedes son capaces de identificar que tiene una hemorragia cerebelosa, aunque el paciente diga yo me siento bien, no me está un poquito de mareo, me quiero ir a mi casa, mi dolor de cabeza ya está más o menos bien, que los familiares digan que pues, está bien. Esto es engañoso, en realidad es una emergencia quirúrgica con un paciente despierto. El que tiene hemorragia supratentorial, si es en el lado izquierdo, generalmente se apaga la conciencia, puede incluso estar en un estado de sopor, de hipersomnia, de mucho sueño, ¿sí? Estupuroso. Cuando es el lado derecho del cerebro, como en esa imagen de la tomografía,
paciente puede estar todavía despierto, pero sus condiciones no son muy buenas. Esa es la imagen típica de una hemorragia a nivel de fosa posterior, una hemorragia cerebelosa, y ustedes pueden ver en la imagen inferior que hay unas zonas ahí como de ojos echados hacia abajo. Esos son las astas temporales de los ventrículos que ya muestran que el paciente tiene hidrocefalia. De hecho, si se observa a detalle, ya hasta el tallo cerebral tiene imágenes de hipodensidad. Esto llega a presentarse porque entre que se confían, entre que no se localiza algún colega para poder hacerlo, en que el paciente llegó ya después de muchas horas e incluso ya deteriorado al hospital. Entonces, esa situación es el que va a cambiar el pronóstico y vamos a tener una situación de un paciente que van a llevarse a casa con las peores secuelas y que debido a que se mueve poco, debido a que casi no puede ni siquiera ser autosuficiente, se mantiene acostado, se escara, hacen infecciones ahí a nivel de tejidos blandos que puede llegar a hueso, hay hipostasis pulmonar, entonces empiezan a hacer neumonías. Es un paciente que incluso puede irse a casa con traqueostomías y gastrostomías. El escenario no es muy bonito. No es muy bonito. De ahí la necesidad de que exista un Día Mundial del Ictus y se le insista a la población en general, cuídense, prevengan eso, porque aunque puedan tener a la mano tratamientos para resolverlo, no van a salir exentos de tener secuelas que pueden ser incapacitantes de por vida. Por eso en la primera cirugía esto es destructivo. ¿Sí? Gracias a Dios no es tan frecuente, pero hay que tener en cuenta que sí ocurre y que no les va bien. La hemorragia subaracnoidea, el escenario, ¿cuál va a ser? Esa es la peor de las cefaleas que existe. El paciente no tolera ni el ruido ni la luz, tiene fotofobia, tiene fobia al ruido. Puede él estar cambiando de posición, puede ella querer sentarse porque quiere saber si con eso está mejor, le va a doler la cabeza. Se acueste boca abajo o boca arriba, la cefalea es terrible. Algunos desde el momento en que se presenta la hemorragia subaracnoidea, que no se va a ver como se ve en estas imágenes de tomografía, ¿sí? El paciente puede estar en coma y en un estado gravísimo, gravísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden ustedes esperar de la consideración de que estos pacientes puedan operarse? Para empezar, 12% pueden ni siquiera recibir atención hospitalaria. Y ojo, ¿por qué no lo van a recibir? Porque puede ser que ni dé tiempo de que lo lleven. Porque puede ser también que tuvo el dolor de cabeza y por ahí alguien empezó a darle algo para el dolor y más o menos se mantuvo. 25% reciba o no tratamiento a los 3 meses, puede fallecer. Ahora bien, de los que la medicina se encarga de tratar, el porcentaje que queda, el 50% que sobrevive, aun cuando se le haya dado tratamiento, va a vivir con secuelas. ¿Cuál es el mejor escenario? La hemorragia subaracnoidea es generada por la ruptura de un aneurisma. En septiembre fue el Día Mundial del aneurisma. Sí, también se vertió información acerca de eso. Lo mejor es que el paciente que tiene cefalea crónica, que tiene alguna situación neurológica ahí, tiene que hacerse estudios. Todo dolor de cabeza que sea constante, que sea intenso. La mayoría de mis colegas, incluso uno mismo, obliga a que ese paciente se haga un estudio de angioresonancia o angiotomografía incluso. ¿Por qué? Porque el mejor pronóstico que pueden tener es que se detecte el aneurisma antes de que se rompa. Porque hablar de hemorragia subaracnoidea estamos hablando de que ese aneurisma se rompió, ¿sí? Y lo que siempre se ha dicho tradicionalmente dentro de la medicina es que 50% de las personas que tienen la mala fortuna de que su aneurisma se rompa, 50% fallece en ese momento.
No importa en dónde esté, que esté en el baño, en una reunión, que esté haciendo alguna actividad lúdica, placentera, ahí se revienta y puede morir. El 50% que queda, ¿sí? Solamente el 20% puede llegar en buenas condiciones al hospital. Algunos dicen que es el 30%. Entre el 20 y 30 más o menos llegan en buenas condiciones como para querer hacer algo con ellos, ¿sí? El resto va a fallecer en el traslado, en las primeras horas, o llega ya en una condición en donde médicamente no se puede hacer mucho. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo mejor para no considerar cuál pudiera ser el beneficio con ellos? Prevengan esta situación, cuídense. ¿Sí? Y aquí esta cuestión de la consideración de un aneurisma que genera la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Se puede operar, se puede hacer un clipaje, se puede incluso hacer terapia endovascular, pero sea lo que sea que se haga, tampoco está exento de riesgos, ¿sí? Y en ese cuadrito de esta diapositiva, ahí pueden ustedes verlo. No es que tengamos un paciente en las mejores condiciones. Es un paciente que cualquier cosa que se le vaya a hacer lo puede complicar más. Por eso es que cuando llegan con un ictus hemorrágico, se les advierte que puede fallecer en cualquier punto de la línea del tiempo del tratamiento. Y que no va a ser una situación en donde en 2-3 días ya quede completamente curado y se puede ir a casa. Pueden tardar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas hospitalizados, y durante ese tiempo puede haber riesgo de infección nosocomial, puede haber necesidad de traqueostomía, gastrostomía, dependiendo del estado neurológico, muchos días en la terapia intensiva, una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Idóneamente el paciente tiene que estar en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede presentarse vasoespasmo, en cualquier momento puede deteriorarse, puede volver a sangrar, de acuerdo a la historia natural del aneurisma, de la hemorragia subaracnoidea. Es una moneda al aire, ¿sí? Entonces hay que cuidarse. Esta es una imagen típica de una hemorragia subaracnoidea. Una hemorragia subaracnoidea que está más recargado hacia lo que es la cisura silviana del lado izquierdo, que hace la sospecha que el aneurisma está localizado en el trayecto de la arteria cerebral media de ese lado, en su segmento de bifurcación de la carótida, en su segmento de su trifurcación o bifurcación cerca de la corteza cerebral, ya con datos de infarto en el polo temporal, ya con un asta ventricular completamente dilatada, hablando de aneurisma, de hidrocefalia supratentorial, el tallo cerebral completamente rodeado de sangre, sangre que produce vasoespasmo, vasoconstricción de las arterias del cerebro, con riesgo a que se va a infartar ese cerebro, y de hecho ya está mostrando datos de infarto. En cuanto uno ve esta situación, la consideración es que su gravedad es extrema. Puede ser que ya ni siquiera le podamos hacer algo. Y es un cerebro terriblemente inflamado, que su manipulación en una cirugía implica muchos problemas. Obliga a esto de que se tengan anestesiólogos bastante capacitados en el apoyo de cirugía de este tipo de pacientes, y obliga a que se cancelen cirugías programadas en ese quirófano, porque va a ser una cirugía de muchas horas, ¿sí? Entonces es una situación aquí de evaluar imágenes, establecer pronósticos, evaluar condición clínica del paciente, establecer pronósticos, y créanlo, en esto que vamos a revisar, en esto que hasta este momento se está revisando, la mayoría puede no irles bien. Y si les va bien, aunque se haya hecho todo lo que se hizo
en momento, forma, tiempo y con un resultado bastante aceptable, el paciente queda con secuelas, ¿sí? Esta es la imagen de un espécimen cerebral que sufrió de una hemorragia subaracnoidea. Si la hemorragia supratentorial tan grande que se ve y toda la cosa, pueden ustedes imaginar que es bastante grave y serio. La hemorragia subaracnoidea, en lo personal, su historia natural, la complejidad de cómo genera toda la cuestión de aparición de infartos, incluso produce problemas y trastornos cardíacos ahí que se pueden identificar en el electrocardiograma. O sea, es otra cosa. Es una situación muy quizás fácil de identificar, de leer, etcétera, etcétera, pero créame, en ocasiones hay colegas médicos que a pesar de que tienen una tomografía en donde se ve datos de hemorragia subaracnoidea, puede pasarse por alto. Esa hemorragia subaracnoidea, dependiendo de la gradación que tenga, porque hay clasificaciones de grados de hemorragia de la tomografía, puede apenas observarse, no, pues no hay nada, le duele la cabeza, que se presente a la consulta mañana o que si se le sigue doliendo que regrese, aguas. También nosotros tenemos que ponernos de nuestra parte el conocimiento del ictus hemorrágico, pero no simplemente por la cuestión de la publicidad que existe en torno al día. Tenemos que meternos un clavado y analizar estos conocimientos que se nos comparten como especialistas. Uno de estos pacientes puede tener un aneurisma roto y la tomografía está normal. Pero nosotros como médicos jamás podemos hacer a un lado la clínica. Sobre todo si ese paciente tiene una paresia de tercer nervio, sobre todo si ese paciente tiene datos de una paresia apenas perceptible con una maniobra de Barré que sale positiva, ese paciente tiene un déficit neurológico. Y hasta no demostrar lo contrario, es un ictus. Ese paciente tiene que quedarse hospitalizado. Puede ser la diferencia incluso entre la vida y la muerte de ese paciente. Cuidado con eso, queridos colegas. Entonces, si hablamos de un ictus hemorrágico, en este contexto que ya se les planteó, no es hablar de un EBC hemorrágico cerebral. Tenemos que catalogarlo como un síndrome hemorrágico. Y al ser un síndrome significa que su etiología es variada. Su etiología puede ser de muchas causas o muchos factores que se asociaron, de enfermedad hipertensiva, del uso de anticoagulantes, de enfermedad hipertensiva y alguna situación de estrés o uso de algún medicamento prescrito por algún otro colega. Y si consideramos las causas posibles para poder denominarlo síndrome hemorrágico, de acuerdo a la edad, al sitio en donde podamos ver localizado la hemorragia, podemos incluso establecer cuál puede ser la causa. ¿Sí? Cuando no es hipertenso y tiene una hemorragia, hay que hacer consideraciones de lo que ustedes gusten y manden, problemas reumáticos, problemas puramente neurológicos, situaciones incluso de metástasis, lo que ustedes gusten. No hipertensión, ojo, hay que hacer una buena historia clínica hasta indagar de qué se operó, qué medicamentos le dejaron, está tomando anticoagulación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para las otras consideraciones, si ustedes pueden leer ahí en la parte de la columna del lado derecho del cuadro, hipertensión, 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 la mayoría. ¿Sí? Entonces podemos irnos con la finta de que, sí, que cierto o falso, las hemorragias cerebrales son productos de la hipertensión. Cierto, con sus reservas, porque quien entiende la cuestión del ictus y que esté del lado de nuestra especialidad, obliga a que se hagan estudios, y no una BH nada más, química sanguínea, no, obliga a que se hagan estudios especiales. Obliga incluso que participe alguien con un poquito de más experiencia. Obliga incluso que el colega neurocirujano joven, ¿sí?, vaya con el estudio o se acerque al radiólogo, intercambien opinión, ¿sí?,
tiene que volver a analizar ahí el historial clínico del paciente, ¿sí? Y aunque sea hipertenso, no quiere decir que no pueda tener alguno de los otros boletitos, ¿sí? Puede ser hipertenso y puede tener algún otro problema cerebral, ojo con eso, ¿sí? De ahí que se hace necesario que todos los cortes de todos los estudios que se le hayan hecho de la cabecita se tengan que revisar a detalle. Todos los pacientes que yo he operado con hemorragias cerebrales, desde el corte que está por debajo de los ojos hasta el que llega al vértice de la cabeza, todos los reviso a detalle. ¿Por qué? Porque el que tiene un aneurisma puede tener dos. El que tiene una hemorragia grande puede tener otra que se esté formando en otro sitio, que al descomprimirlo, ¡pum!, empieza a sangrar también. ¿Sí? Todos los cortes tienen que revisarse. ¿Por qué? La decisión quirúrgica es cierto que depende de la imagen para nosotros los neurocirujanos. Sin embargo, esa decisión quirúrgica también tiene que depender de las condiciones del paciente. Si el paciente no está en condiciones de resistir la cirugía, hay que pedirle al terapista, al anestesio, oye, necesitamos ponerlo en condiciones, ¿qué pides? Si viene ya con algo de hemoglobina comprometida en su nivel, que está bajo, que tiene hemoglobina de 10, de 9.5, hay que calcular lo que va a sangrar y todo, e incluso antes de pasarlo a quirófano ya tiene que tener la sangre disponible. Recuerden esta cuestión de que si solicita uno plasma, el plasma se tiene que descongelar, no es de que lo entreguen e inmediatamente ya se le va a estar aplicando. Pueden ustedes tener problemas ahí. Si el anestesiólogo incluso no cuenta con medicación ahí para poder ponerle y controlar o modificar la cantidad de sangrado, aguas. Ese paciente en realidad puede uno estarlo complicando más que beneficiarlo con la decisión de querer operarlo, ¿no? Todo este escenario tiene que considerarse, no para darles miedo, no para decirle, híjole, o sea, qué complejo es, no. Es para tenerlo en consideración y estar un pasito adelante. Y también para que le informen ustedes a los familiares del paciente que esto no va a ser muy fácil, ¿sí? Y nosotros como médicos, si queremos saber cuál es el pronóstico, resultados, recomendación de en qué momento operarlos, en qué momento sí operarlos y todo, pues hay guías, hay estudios que se han realizado. Estos estudios realizados dan niveles de evidencia que nosotros ya después leemos en guías de práctica clínica del manejo de estas situaciones. Entonces, estas guías pueden sugerirnos cuándo operar. Y aquí, por ejemplo, hay recomendación de tratamiento quirúrgico de hemorragias cerebelosas, ¿sí? Los que presentan deterioro neurológico, los que tienen compresión del tronco cerebral, los que ya empiezan a tener hidrocefalia, tiene que hacerse, se tiene que operar. Pues si no, el paciente se muere. Aquí hay un caso, así es como llegó, la imagen de la derecha es el posoperatorio, para que vean ustedes cómo quedó, resuelta la hemorragia. Pero les insisto, esto no es que se vayan a ir completamente íntegros. Hay que advertirle a los familiares. Hay que esperar que despierte, hay que revisarlo y ver cuáles son las secuelas con las que él se va a ir y echar mano del beneficio de la rehabilitación y fisioterapia, que puede ser por un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Y con una recuperación prolongada. Y también lo más importante, evitar que vuelva a presentarse. Si es hipertenso, insistir, hacer hincapié, ojo, no puede volver a presentar otra crisis hipertensiva, otro descontrol, ¿sí? Pacientes con hemorragia lobular o lobar de más de 30 mililitros de volumen, hay fórmulas para poder medir eso. Muchos radiólogos, aunque no sean neuroradiólogos, ya saben cómo hacer el cálculo, ya estás en el reporte de cuánto es el volumen aproximado de la hemorragia, lo mismo, ¿sí? Todo esto es importante, ¿no? La localización también para considerar operarlo, un poquito más profundos, pues tiene sus bemoles, ¿no? Puede esto decir que si no tiene
la hemorragia cerca de la corteza, mejor ni te metas porque puedes producirle más problemas, cosas por el estilo. Y aquí este nivel de evidencia y toda la cosa, pues hay otros estudios que muestran que se pueden hacer cirugías con más de 1 centímetro de profundidad, y hay otros aditamentos para poder hacerlo, el uso de Ondoport, el uso de otras cositas ahí en nuestra especialidad. ¿Sí? ¿Cuándo no se recomienda hacer cirugías de hemorragias profundas? ¿Sí? Para empezar, si son pacientes que su estado neurológico está bastante comprometido, pero que todavía tienen un Glasgow de 5 o 6, por ahí puede uno hacer la consideración, aunque pues los estudios que reportan que puede no haber mucho beneficio y todo. Sin embargo, insisto, en nuestra especialidad ya tenemos herramientas que nos permiten hacer una cirugía que antes podíamos considerar que quizás no podríamos lograr, pero ya incluso utilizando neuronavegación, utilizando estereotaxia, utilizando neuronavegación con Endoport, utilizando técnicas ya de cirugías anatómicas, metiendo ahí guías para llegar a la hemorragia, o sea, todo es factible de realizar, y esto es con el propósito de ayudar al paciente. Sin embargo, las secuelas no hay que descartarlas, que pueden ser gravísimas. Sí se les puede decir a los familiares que se va a intentar hacer esto, que vamos a quitarlo y vamos a ver qué es lo que tenemos después. La mayoría de nosotros, los neurocirujanos, los colegas neurólogos, siempre abogan, si es el hemisferio derecho, es el hemisferio no dominante, hay que intentar hacer cosas. Por muy profunda que sea la hemorragia, si se puede hacer la diferencia en una recuperación rápida, en un mejor control clínico del paciente, pues está indicado, ¿no? Tienen ustedes una hemorragia a nivel del hemisferio del lado izquierdo, subcortical, ¿sí? Con la posibilidad de que se pueda drenar, porque además está prácticamente pegado a la corteza cerebral, pegado al hueso. Esa es la imagen transoperatoria de cómo se ve un cerebro tremendamente inflamado, que después de removerle el coágulo, desciende ahí el edema, disminuye esa inflamación. Pero insisto, no quedan exentos de tener secuelas de lo que ustedes gusten, ¿no? Lenguaje, hemiplegia, hemiparesia, incluso trastornos de movimiento por la cercanía a los ganglios de la base. Otro caso, una hemorragia todavía mucho más profunda en el lado derecho y con hidrocefalia. Ese paciente, si no se le hace algo en las próximas horas, va a fallecer. Y si es un paciente que sus condiciones médicas están aceptables, pues hay que hacer la consideración, que puede ser el beneficio, ¿no? Vamos a tomar algunas decisiones. Estos son casos personales míos. Este es de una paciente añosa, ¿sí? Cuyas condiciones clínicas, a pesar de su edad, eran bastante adecuadas, aceptables, ¿sí? Se decide realizar la cirugía y la paciente pues se fue con algunas secuelas, pero con el área del lenguaje no comprometido, se fue con algo de hemiparesia en el lado derecho, pues bastante aceptable para ella y sus familiares. Otro caso, la señora Dominga, hemisferio derecho, condiciones clínicas favorables, se va solamente por la hemorragia, ¿sí? En realidad a mí me gusta hacer una craneotomía más o menos amplia, porque esto se puede hacer con una craneotomía pequeña y por ahí meterse, pero necesito yo verificar, y esto ya es una cuestión personal, verificar que el cerebro está relajado, verificar que está latiendo bien, verificar después de 5 minutos que el sitio trabajado no empieza a generar que el cerebro se esté abombando nuevamente, significando que otra vez está sangrando el interior de la cavidad de donde se evacuó el sangrado. El señor Gilberto, ¿sí? Un abogado aquí de la ciudad, llegó con esto y la misma situación, hemisferio derecho, un paciente cuyo estado neurológico ya estaba denotando deterioro bastante importante. Se presentó la hemorragia, no tenía él hemiparesia. Cuando llegó al hospital ya la hemiparesia se estaba instalando
seguramente con la posibilidad de que fuera ya posteriormente una hemiparesia o una hemiplegia que pudiera ya generar una secuela que comprometería, pues obviamente, su pronóstico funcional. Lo mismo, una craniotomía, se evacuó el hematoma y estos pacientes, afortunadamente, son pacientes que la contaron, pero les insisto, no se fueron exentos de padecer de secuelas. El señor Gilberto ahorita tiene epilepsia, la señora Dominga, pues con la cuestión de su hemiplegia, ¿no? La señora Celerina, pues con un poquito de hemiparesia, con un poquito de problemas para poder orientarse, pero para ellos es aceptable esta condición y obviamente para sus familiares también. Y tenemos situaciones como esta, que pudiéramos considerar que es un ictus o un EBC hemorrágico atípico. Estas son las características de la paciente, una mujer joven. En su puerperio inmediato ya estaba en su casa, después de haber tenido a su segundo hijo por cesárea. Pues la paciente empezó a tener cefalea súbita, alteraciones del estado de despierto, la hospitalizan y la manejaba el maestro de neurología, mi maestro, el doctor Enríquez, ¿sí? Y me pidió pues participar ahí en el manejo de la paciente y tenía esto, una hemorragia en el temporal del lado derecho, hemorragia subaracnoidea, hemorragia subcortical a nivel del temporal izquierdo, hemorragia subaracnoidea en el temporal del lado derecho, hemorragia subaracnoidea así diseminada, ¿sí? Esta es una tomografía posterior, más o menos a los 3 días. Si bien estaba mejorando de la hemorragia, ¿sí?, en el lado izquierdo, en el temporal izquierdo, empezaba a formarse otras zonas de hemorragia, aumentaba la hemorragia subaracnoidea, el tentorio ya tiene un montón de sangre y empezaba a tener un poquito de hidrocefalia. Y se hace un nuevo control más o menos a la semana y una hemorragia más grande. Entonces decidí meterla a quirófano y tomar biopsias de los vasos, del aracnoides, del tejido cerebral alrededor del sitio de la hemorragia para saber qué es lo que estaba pasando con esta paciente, ¿sí? Ese es el control posoperatorio tardío de cómo quedó su cerebrito después de que se identificó que el problema que tenía era una arteritis. Una arteritis que había estado produciendo fenómenos de vasculitis y sangrados en el cerebro, que se activó por el embarazo durante el puerperio, ¿sí? Y se dejó sin hueso porque el cerebro durante la cirugía estaba súper inflamado. Esos son los cambios postoperatorios y esto ya son datos de un síndrome postcraniectomía que hay que resolver, que afortunadamente la decisión de no hacerlo muy grande hizo que pues no se comprometiera tanto la función del tejido cerebral. La zona oscura es del sitio en donde ella tuvo el sangrado. Se le colocó una malla de titanio posteriormente y la paciente le fue bastante bien, aparentemente sin ningún tipo de déficit neurológico y ya con su tratamiento reumatológico por parte de un colega, el maestro Jorge Rojas, que en paz descanse. Y el niño, o la niña que está abajo, ese es el bebé, para que vean ustedes que pues ya pasaron algunos años de esto. Pues estas canas no es precisamente porque me las pinte, son del tiempo, de la edad que ha pasado, ¿no? Un gustazo que la paciente pues le haya ido bien. Y ahora bien, el aneurisma cerebral, una de las causas pues de ictus hemorrágico que a más de uno pues siempre nos pone muy nerviosos, y muy nerviosos porque a veces son aneurismas bastante complejos. Y esto es un poquito más para gente de la especialidad, pero lo voy a tratar de hacer un poquito dinámico, no voy a ahondar mucho, les voy a poner ahí las imágenes para que ustedes vean, ¿sí? El aneurisma
que produce una hemorragia subaracnoidea siempre se va a acompañar de la cefalea más pavorosa que exista. Como les comenté, en ocasiones la tomografía no se muestra nada, no ve uno nada. Pero cuando uno ve esta tomografía con esta característica de imagen, en las cisternas que se ven de color blancas, o que uno ve ahí imágenes atípicas de color blanco, ya saben, lo blanco dentro del cerebro, ¿sí? Que no se vea de la misma pues, densidad que el hueso, pues no es hueso, eso es sangre. Entonces, importantísimo se ve esto, es una hemorragia subaracnoidea. Este paciente necesita estar en un hospital de alta especialidad o al menos en un lugar en donde haya terapia intensiva. ¿Sí? La localización de los aneurismas, circulación anterior, circulación posterior, los porcentajes de localización, y hay algunos incluso que son muy distales, ¿sí? Pero pues así se llegan a clasificar, proximales y distales, con una frecuencia que es más alta cerca de las regiones proximales. ¿Cuál es el aneurisma ideal? El que no está roto. Si no está roto, el cerebro no está inflamado, permite poder hacer decisiones de manejo quirúrgico. Ya la mayoría de los tratamientos para el aneurisma cerebral es a través de terapia endovascular, es decir, ya no se hace cirugía abierta, salvo algunas excepciones. Y cuando está roto, es cuando hablamos de un ictus hemorrágico, es cuando hablamos de esta situación que estamos tocando en esta conferencia. Y cuando tienen una morfología que Jesús bendito parece que el diablo mismo los diseñó, empezamos a tragar saliva en estar imaginando cómo, o sea, hay expertos mundiales en la cuestión de tratamiento de aneurismas que incluso les hacen cuellito, les ponen un clip, les ponen dos, los excluyen de la circulación, haciendo ahí la colocación de clips fenestrados, clips especiales, ¿sí? Y es obvio que pues, si hablamos de terapia endovascular, hay algunos, ¿sí?, que no pueden ser tratados con terapia endovascular, sobre todo esos que tienen unos cuellotes amplios, pero ya existen aditamentos, diversores de flujos para hacer que esos aneurismas empiecen a colapsar. Ciertamente la utilización de estos aditamentos y de la terapia endovascular no está exenta de riesgos, pero hablar de una cirugía tampoco está exenta de riesgos, ¿no? Y a la mayoría de los pacientes ya se les hace más interesante que no se les abra la cabeza y que mejor sean sometidos a terapia endovascular, ¿sí? Los aneurismas pueden haber, en su mayoría son pequeños, ¿sí?, pero pueden haber algunos que midan más de 2.5 centímetros, aneurismas, pero tremendamente grandes que parecen tumores, ¿sí?, y que han estado sangre y sangre o que bien tienen una porción trombosada y otra ahí que mantiene flujo, y su cirugía más parece una cirugía de tumor cerebral que una cirugía vascular cerebral, ¿sí? Entonces, este aneurisma cerebral, ¿cómo podemos analizar su localización, su forma, su complejidad? Es con estudios de imagen. Si se tiene a la mano, se hace angiografía cerebral. Y aquí en la ciudad, lugares en donde se puede disponer de esto, está la unidad de cardiología del Hospital General del Sur, que sigue funcionando. Están hospitales privados que tienen salas de hemodinamia para poder realizarlos, ¿sí? La angiotomografía, un tomógrafo multicorte que puede hacer reconstrucción de las arterias del cerebro y de las venas, puede ser suficiente. El único requisito es, al igual que la angiografía, una adecuada función renal del paciente. Su química sanguínea tiene que estar normal, ¿no? Esta es una angiotomografía. Y hay softwares, ¿sí? Hay algunas gentes aquí en la ciudad de Puebla que pueden hacer imágenes móviles, ¿sí? Imágenes ahí que uno está pues, navegando y viendo las arterias. Ahorita les voy a compartir una, ¿sí? Pero
también nos permite hacer el diagnóstico. Imágenes de angioresonancia, dependiendo de la calidad del resonador, podemos tener unas imágenes muy bonitas de angioresonancia del cerebro, ¿no? de todas las arterias del cerebro, con la posibilidad de poder identificar aneurismas. Por ejemplo, tiene un aneurisma en la punta de la basilar, fue suficiente la angioresonancia para poder identificarlo. Y este es un video, ¿sí? Un video de una angiotomografía realizada por el doctor José Luis Cuamatzin. Él tiene un gabinete diagnóstico que es Radiología 1110, que realmente a mí me encanta cómo puede él hacer esta reconstrucción que nos facilita la vida a los que vamos a operar un aneurisma. Esta es la imagen de la mamá de mi contadora, que gracias a Dios le fue bastante bien a su mamá, si no, pues ya sabría, no estaría pagando más impuestos de los que pago. Esa es la imagen de ambas cerebrales anteriores, con la comunicante anterior ahí, las carótidas, ¿sí? En el fondo, en el lado izquierdo, ahorita va a empezar a moverse la imagen, podemos estar viendo aquí la cerebral media, y en la bifurcación de la cerebral media, ahí en el fondo de la imagen, en el centro de la imagen, ahí está el aneurisma. Este aneurisma lo clipé porque pues recibió atención institucional la paciente, en esa institución donde yo trabajaba, que era el ISSSTE. Ahí pues no se contaba con la posibilidad de hacer terapia endovascular, y además por las características iban a estar poniendo peros. La operé y le puse un clip ahí en L para excluirlo de la circulación, y con muy buen resultado, y pues la señora bien. Quien hizo el diagnóstico de esto ni siquiera fui yo, lo hizo un cardiólogo, el doctor Vargas, ¿sí? Y pues como les dije, ¿cuál es el mejor aneurisma? El que no está roto, y eso me permitió operar sin mayor problemas a la paciente. La embolización mediante coils. Estos son los aditamentos coils con los que se rellena el interior del aneurisma, que es una bolsa, es como un chipote en una llanta, ¿sí? Un chipote que le sale a una llanta. Haz de cuenta que se rellena para excluirlo, solidificarlo y evitar, pues obviamente, que se rompa, ¿no? Es así como se ve la angiografía en el lado izquierdo, y el aneurisma que se señala con la flecha, que ya está excluido, se rellenó de coils, ¿sí? Eso es más o menos lo que se llega a realizar, ¿sí? Un microcatéter con una microguilla, y lo rellenan con coils, el interior del aneurisma, lo excluyen, ¿sí? Y se resuelve el problema. Esto es lo que se hace ya comúnmente, y hay muchos países en donde pocas cirugías abiertas para aneurismas se hacen, y pues va a irse perdiendo el cirujano que vascular. Luego pueden no tener a la mano a alguien que pueda operar, o complicaciones, pues se tienen que operar, ¿no? Siempre tiene que tratar de equilibrarse esta cuestión. Diversores de flujo, que si bien ya no se rellena de coil, se coloca para excluir al aneurisma, y eso lo va, por así decirlo, achicando y secando, ¿sí? Hay un montón de marcas y toda la cosa, y obviamente conforme pasen los años se van a diseñar más aditamentos, ¿sí? Y ojo, estos tratamientos pueden hacerse en aneurismas no rotos y también rotos, ¿eh? Ojo con eso, no es precisamente que ustedes digan que esto solamente es con aneurismas no rotos. Un caso, ¿sí? Un paciente con una hemorragia subaracnoidea a nivel del hemisferio del lado izquierdo, que llenó la cisterna de Silvio, que está produciendo un poquito ya de hidrocefalia en la tomografía que está arriba, y ahí se observa un aneurisma de la bifurcación de la carótida en el lado izquierdo, ¿sí? Pero en el lado derecho también tiene otro aneurisma. Entonces la hemorragia está recargada en el lado izquierdo, ese fue el aneurisma que sangró, y hay vasoespasmos. Y ese aneurisma que sangró, por ejemplo, en la resonancia que se ve abajo a la izquierda, no se llega más o menos a identificar, pero
en la angioresonancia que se hizo, que le pertenece a esa imagen de resonancia que está a la izquierda, a la derecha, perdón, a la derecha de la pantalla, va en la parte de abajo, ¿sí? La angioresonancia es a la que está a la izquierda de esa imagen, ¿sí? Aquí no puedo señalar, pero pueden ustedes ver ahí como una pera que cuelga en la parte superior derecha de la imagen de la izquierda, ¿sí? Ese es el aneurisma en el lado izquierdo, ¿sí? Y le hicieron terapia endovascular. Y a pesar de la terapia endovascular, ¿qué es lo que sigue para este paciente? Se le tiene que hacer cirugía. Hay que hacer una craniectomía para evacuar ese hematoma, para darle respiro a ese cerebro. Ese paciente debe de operarse. Entonces, también esta es otra modalidad de tratamiento en este tipo de situaciones de hemorragia subaracnoidea, producto de aneurismas o malformaciones, que se llaman terapia híbrida, cirugía con embolización. Y esa es la razón. Entonces, no precisamente es ser muy inflexibles o solamente enfocarse en la cuestión de que se va a hacer la embolización y no ocupa de más. Puede ocuparlo. Incluso se puede complicar la embolización, generar más sangrado y tiene que operarse inmediatamente el paciente. Así que siempre debe de ser en un sitio en donde se tenga a la mano lo que potencialmente vaya a ocuparse y estar 2 pasos adelante en considerar que puede esto ser complejo. Y obviamente quien hizo la embolización lo identificó, lo supo y toda la cosa, ¿sí? Pero pues esa hemorragia, si queremos que el cerebro ya no se inflame tanto, aunque ya esté resuelto lo de los aneurismas, sí se tiene que operar, ¿sí? Y cuando son aneurismas como este, por ejemplo, de la comunicante anterior, con una proyección superior, ¿sí? Con unas arterias cerebrales anteriores que no están tan tortuosas ni nada, pues yo por lo menos siempre sugiero que se embolice y tiene que embolizarse. Y en esa imagen de la izquierda se ve un aneurisma como aleta de tiburón y lo que cuelga hacia abajo es otro aneurisma. Esto es un aneurisma complejo, bastante complejo. Y uno tiene que entender, sangró, voy a tener ahí situaciones en donde no voy a poder estar separando adecuadamente el tejido cerebral, puedo no lograr descubrir adecuadamente ambas arterias cerebrales anteriores para tener control proximal del aneurisma, ¿no? Terapia endovascular, y con la terapia endovascular le fue bastante bien a este paciente. Entonces, este clipaje de aneurisma cerebral, tampoco se estén imaginando que nosotros hacemos una cirugía en donde quitamos medio cráneo, ¿no? Son a veces abordajes miniterionales. Aquí en nuestro país hay excelentes cirujanos vasculares que pues han hecho escuela, que me han permitido a mí incluso poder leer sus publicaciones, poder asistir a congresos en donde ellos plantean recomendaciones de las cirugías y podemos tener esto. Sí, una cirugía centrada, una cirugía en donde nosotros podemos alcanzar el aneurisma y ponerles el clip. Generalmente en las instituciones públicas de nuestro país no todos tienen lo necesario para hacer, por ejemplo, terapia endovascular y ocupa que los que trabajemos ahí podamos hacer este tipo de cosas. Lo que ven ustedes ahí en la imagen de arriba, ¿sí? A la izquierda de la foto de la derecha, donde está esta paciente, ¿sí? Que se ve ahí como una pincita ahí de deditos, ese es el clip y ese fue para excluirle su aneurisma de la cerebral media del lado derecho. Hemorragia subaracnoidea de una paciente, doña Rosillo, una profesora de ahí de los rumbos de Izúcar de Matamoros, que llegó al ISSSTE cuando trabajaba ahí, 2 aneurismas, uno en la bifurcación de la cerebral media izquierda y otro en la comunicante anterior. Y si ustedes pueden ver la cantidad de sangre que ella tiene, bastante seria, bastante seria. Llegó un fin de semana, se fue a la terapia intensiva, dejé pasar alrededor de 10 días en donde ya la inflamación cerebral había bajado, sus condiciones mejoraron porque estaba con unas crisis hipertensivas espantosas.
y se le hizo su abordaje terional, un mini terional. Sí, se dejó una ceja de músculo, que es el que está hacia la derecha, para poder reinsertar el músculo temporal, así como las descripciones de los trabajos publicados del doctor Natal. Sí. Y esa es la imagen al final de la cirugía. Se ven los dos clips para que no se imaginen ustedes de que se trabaja en distintos lugares muy alejados. No, las separaciones de esos aneurismas es de 1,5 centímetros, 2 centímetros, es muy pequeño. Sí, una buena disección porque ya el cerebro no estaba inflamado y termina uno devastado, agotado. Es una cirugía muy exigente. Y operar solamente con un interno, ahorita ya afortunadamente hay residentes de neurocirugía en el ISSSTE, aquí en Puebla, pero en ese tiempo era un interno que la mayoría de las veces preferían mejor ya pues enfermarse, no ir para seguir rotando en neurocirugía, porque pues llegamos a salir a las 7, 8 de la noche con una cirugía que pues tampoco queriéndolo no podíamos empezar a la hora señalada. Se tenían que tener todos los preparativos, ¿no? Y el colega ahí, anestesiólogo en el fondo, ¿sí? Y este es otro caso de clipaje de aneurisma que me invitó el buen doctor Rubén Gijón, profesor titular ahí de la residencia de neurocirugía en el ISSSTE. Le mando un fuerte abrazo, excelente colega neurocirujano. Ese aneurisma, observen bien, parece un dragón, ¿no? ¿Ven ustedes ahí de Game of Thrones? Hay un dragón pegado ahí a la carótida, ¿sí? Son diferentes proyecciones de las imágenes. Es un aneurisma roto. Ahí pueden ustedes ver que se está operando todavía con el cerebro un poquito inflamado, pero en realidad es muchísimo inflamado. Un abordaje igual, mini terional, se abre la dura madre y tiene uno que abrir toda la cisterna silviana. Sí, tiene que estarlo separando, abrirlo para poder manipular el lóbulo frontal y retraerlo. Sí. Ese es un video ya durante la cirugía. Sí. Y pueden ustedes escuchar de ese ruido tan intenso que se oye, es el aspirador, y así se está trabajando. Es un ruido que para algunas personas es bastante molesto. Ahí se está identificando a la cerebral media, cerca de su bifurcación, ¿sí? Se está exponiendo. Lo que se ve ahí de color blanco y enrojecido con una franja azul es el cotonoide, que tiene una colita, ¿sí?, sobre el cual uno manipula para extraerlo. Ahí se está exponiendo el nervio óptico, ¿sí? Y se estudia a detalle las imágenes para más o menos precisar, porque es una anatomía que no se ve. Sí se identifica el aneurisma, pero uno tiene que estarlo relacionando a qué es lo que puede encontrar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, de la proyección del aneurisma. Tiene uno que hacer toda esa cuestión. Es el momento del clipaje, y el clipaje se hace en un área muy pequeña. Eso es ya con la magnificación que da el microscopio. El nervio óptico está arriba y hacia la derecha. La carótida la estoy separando con un aspirador, con un cotonoides encima, de manera muy delicada. Se coloca el clip y con eso se excluye el aneurisma. ¿Sí? Esa es la imagen posoperatoria con el aneurisma excluido y con el clip pues bien colocado y que no está dando ningún conflicto anatómico. La paciente pues afortunadamente bien. Les agradezco muchísimo el que se hayan conectado. Los invito a que compartan esta información y nuevamente agradezco al maestro Pablo por la invitación
de permitirme compartir con ustedes un poquito de conocimientos, y lo mejor es que esto es completamente gratis. Espero poder vernos pronto. Si esta situación continúa, pues el próximo año organizaremos algún curso en línea, y obviamente desde aquí solicito el apoyo del doctor Pablo, y va a ser gratis, como siempre saben. Sí, mis mejores deseos y cuídense mucho. Doctor, le agradecemos muchísimo, y pues si nos pudiera resolver dos pequeñas dudas. Sí, cómo no. Tiene el público. Preguntan, ¿cuál es la causa más común para padecer un ictus hemorrágico y en qué situaciones se incrementa el riesgo de padecerlo? Hipertensión, que sean fumadores, que haya obesidad y que no estén tomando sus medicamentos en horario y forma. Y la siguiente pregunta es, ¿qué parámetros de laboratorio nos puede alertar u orientar sobre el riesgo? Pues no existe ningún parámetro de laboratorio. Quizás el contexto de que pudiese existir riesgo es aquel que toma anticoagulantes y su perfil de coagulación está sobre lo esperado, o que esté un poquito prolongado ese perfil de coagulación. Pero quizás también ese es el propósito del tratamiento. Ojo con eso. Quizás alguno por ahí puede detectar a un paciente cuyos valores ahí del perfil de coagulación sí estén prolongados, pero tal vez ese es el propósito porque tiene una válvula cardíaca o porque tiene alguna situación médica que debe de obligarlo a estar tomando eso por cuestiones de mantener su salud. Y de ahí en fuera, alguna otra cuestión ahí de consideración, pues recuerden ustedes que si hay falla renal y que hay proteinuria, pues también en esas proteínas se van factores de la coagulación. O sea, de ese contexto ya es de fisiología médica, que pues el colega médico debe de estar analizando en el paciente, ¿no? Pero si es alguien que tiene hábito tabáquico intenso, cuidado. Si es alguien que ya es hipertenso y ya anda bebiendo alcohol, pues puede producir eso, deshidratación. Recuerden que el alcohol inhibe la antidiurética, la hormona antidiurética, y esto genera una condición de deshidratación que, si bien no va a producir una hemorragia hipertensiva, pero puede producir trombosis del seno longitudinal superior con sangrado, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo esta plática y pues lo invitamos para futuras fechas, algún tema que nos guste compartir, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Bupec Brain Upgrade. Listo. Buen día. Somos Bupec. Crece con nosotros.